es un placer estar con ustedes el día de hoy. Soy la doctora Mariel Mejía Rivas, médico gastroenterólogo del Hospital Vivian Pelas. El día de hoy conversaremos acerca de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como la presencia de síntomas o daño al esófago o estructuras por encima del esófago, como son las vías respiratorias, cuando el contenido del estómago se regresa hacia el esófago. La prevalencia en la población en general anda por un 5%, pero esta se incrementa en pacientes obesos y en pacientes embarazadas, donde podemos encontrar hasta en un 70% de este tipo de personas la presencia de reflujo. Factores de riesgo para esta enfermedad son muchos, entre ellos, como mencioné previamente, la obesidad, el embarazo. El tabaquismo también es un factor de riesgo, así como pacientes que consumen alcohol. Y también podemos encontrar reflujo en pacientes que presentan problemas del esófago, como vamos a mencionar posteriormente. También es importante recalcar que algunos tipos de cirugías pueden predisponer al reflujo. Entonces, todos estos datos los recaba el médico al momento que entrevista al paciente, porque es importante conocerlos, porque algunos de estos se pueden modificar para mejorar los síntomas en los pacientes con reflujo. En cuanto a los síntomas que podemos encontrar, tenemos dos tipos, los vamos a dividir en dos grupos. Unos son limitados al esófago y otros son aquellos que se dan fuera del esófago. Entonces, los limitados al esófago, los más comunes son dos: la presencia de una quemazón que sube hacia la garganta, y en segundo lugar, el sentir que se regresa el alimento sólido o líquido. Otro síntoma que podemos presentar limitado al esófago es el dolor en el pecho. Este es importante porque puede confundirse con un infarto. Entonces, esos son los principales síntomas limitados al esófago. Pero podemos tener también síntomas fuera del esófago, cuando el reflujo alcanza estructura superior. Entonces, tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen asma, que puede ser secundaria al reflujo, tos crónica por reflujo, laringitis por reflujo, e incluso erosiones dentales. Son asociaciones que están bien establecidas que pueden presentarse en pacientes con reflujo. Es importante tener en cuenta en los síntomas de la enfermedad por reflujo que pueden existir algunos datos de alarma, algunas banderitas rojas que nos pueden indicar que el paciente necesita una atención médica oportuna. Entonces, los datos de alarma son pérdida de peso, náusea y vómito persistente, vómito de sangre, antecedentes familiares de cáncer de esófago o de cáncer de estómago. También podemos encontrar cuando el paciente inicia después de los 45 años de edad, también este es un dato de alarma que hay que tener en cuenta. Y la presencia de dificultad para tragar es un dato también de alarma que tiene que hacer porque el paciente busque atención médica. Cuando el paciente presenta estos datos de alarma y el médico lo valora, lo más aconsejable es realizar una endoscopía digestiva. Entonces, muchos pacientes pues tienen temor de la endoscopía porque dicen que duele, que otras personas conocidas han contado sus experiencias traumáticas, entonces temen hacerse la endoscopía. O el riesgo de infecciones, porque han leído en internet de que cuando se mete el tubo del endoscopio podemos adquirir hepatitis C, hepatitis B, VIH. Entonces el paciente está muy temeroso de la realización de estos procedimientos. Pero pues tenemos que saber que si usted va con el médico indicado, que esté entrenado, que tenga una preparación adecuada en la realización de endoscopía digestiva, y si se lo hace en un hospital donde tenemos toda la seguridad de que el paciente va a estar bien cuidado, bien monitorizado, que la sedación va a ser la adecuada por el médico indicado y con las dosis de medicamento óptimas, y que además el hospital garantice una adecuada desinfección de equipos, como nosotros pues lo garantizamos aquí en nuestro hospital. Entonces las endoscopías pues se pueden hacer con toda confianza, y eso es muy importante. Por otro lado, los hallazgos que podemos tener en endoscopía en los pacientes con reflujo son: cuando el paciente no tiene datos de alarma, en un 60% aproximadamente de las endoscopías encontramos el esófago normal.
Cuando el paciente tiene datos de alarma, podemos encontrar quemaduras en el esófago, eso se llama esofagitis. Entonces eso lo podemos hallar en un 20 o un 30% de los pacientes. Y también podemos encontrar algo que se llama esófago de Barrett. La importancia del Barrett es que es una condición premaligna que puede llevarnos a un cáncer de esófago, que es la complicación más temida del reflujo. Aparte de la endoscopía, hay otras pruebas que son muy importantes en la enfermedad por reflujo. Entonces les voy a mencionar las dos que son más importantes. Una es la pHimetría esofágica de 24 horas y otra es la manometría esofágica de alta resolución. Estas pruebas son fundamentales para el estudio del paciente con reflujo, para poder definir qué es lo que está pasando, qué está provocando el reflujo, cuál es el mecanismo fisiopatológico del reflujo, y para caracterizar bien el reflujo que tiene el paciente, porque no todos los reflujos son iguales. Hay reflujo ácido, reflujo no ácido, que esto se mide en la pHimetría con impedancia, que es muy importante para definir la terapia en los pacientes. Entonces, la pHimetría es un estudio que incluso se lo realizamos a los niños. Lo que se hace es introducir una sonda muy fina, que es como el grosor de un espagueti, y esta sonda la dejamos en el esófago. Entonces esta sondita tiene varios sensores que miden el reflujo. Cuando se regresa el contenido del estómago hacia el esófago, la sondita lo detecta y esa sonda va conectada a un aparato que va grabando durante un periodo de 24 horas todos los episodios de reflujo que presenta el paciente. Entonces es un estudio que es muy útil para poder evaluar de manera adecuada y completa el reflujo. El otro estudio que les mencioné, que es la manometría esofágica, esta sirve para ver cómo funciona el esófago. El médico al momento de la valoración determina qué paciente necesita pHimetría con impedancia. Entonces es importante pues que al buscar atención médica lo hagan con un médico especialista en este tipo de enfermedad. La manometría esofágica es el otro estudio que les mencioné, es muy importante porque evalúa el funcionamiento del esófago. Ahí vamos a ver si hay algún problema con los esfínteres, que son los que funcionan como válvula en el esófago. Vamos a ver si hay hernia hiatal y también vamos a valorar cómo funciona el cuerpo esofágico. Otro aspecto importante de la manometría es que nos va a descartar algunas enfermedades que simulan reflujo. No todo lo que parece reflujo es reflujo, y esto es importantísimo porque hay algunos pacientes que, por ejemplo, han sido operados por una supuesta enfermedad por reflujo y en realidad no es eso lo que tenían. Entonces a veces el remedio sale peor que la enfermedad. Entonces por eso es importante, como les repito, la evaluación correcta del reflujo y que sea hecha por un médico especialista en el área. Ok, vamos a pasar ahora al tratamiento. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que realizar en un paciente con enfermedad por reflujo? En primer lugar tenemos lo que es la modificación al estilo de vida. Entonces, si tenemos un paciente que tiene obesidad, lo primero que tenemos que hacer en ese paciente es incidir en la disminución de peso, porque la mejoría del reflujo es directamente proporcional a la reducción de peso en los pacientes obesos. Entonces, esto es muy importante. En los pacientes que tienen reflujo nocturno, tenemos que recomendar que eleven la cabecera de la cama, que coman 3 horas antes de acostarse. Otra medida es que las comidas en la cena sean ligeras. Entonces son algunas recomendaciones en este tipo de pacientes. En los fumadores tenemos que decirles pues que es importante que dejen de fumar porque el tabaquismo predispone a reflujo. Recomendar que eviten el consumo de alcohol, por ejemplo. Y hay algunos alimentos que igual pueden predisponer a reflujo, sobre todo los alimentos que estén cargados de grasa. Entonces el médico pues le recomienda al paciente cuando llegue a la consulta que tome estas medidas en dependencia pues de la situación en la que se encuentra el paciente. Ahora vamos con el tratamiento médico. El tratamiento médico tenemos varios tipos. Uno es, por ejemplo, los antiácidos. La gente me pregunta cuando viene a la consulta si los antiácidos son útiles en el reflujo. Entonces los antiácidos tienen un efecto de acción que es muy rápido, o sea, producen un alivio rápido de los síntomas. Pero los antiácidos
no son una terapia útil, por ejemplo, cuando el paciente tiene quemaduras por reflujo, porque no alivian o no curan las quemaduras en el esófago. Entonces, no son tratamientos que se recomienden en pacientes que tienen complicaciones por reflujo. Sí se pueden usar cuando el paciente tiene síntomas esporádicos para un alivio rápido después de las molestias. En segundo lugar, tenemos medicamentos como la ranitidina. Muchos pacientes con reflujo toman ranitidina, entonces al inicio es un buen medicamento, inhibe la producción de ácido. El problema es que con el tiempo va perdiendo la efectividad. Entonces igual no es un medicamento que se recomiende para tratamiento a largo plazo. Otro grupo de medicamentos son medicamentos como el omeprazol, el lansoprazol, son medicamentos que todos conocemos y que son de uso muy popular a nivel mundial, no solamente en Nicaragua. Entonces este grupo de medicamentos es el que tenemos ahorita como el tratamiento más usado en la enfermedad por reflujo. Son medicamentos buenos, lo que hacen es inhibir la producción de ácido en el estómago. La inhibición pues, es mucho mejor que la que se consigue con la ranitidina y el tratamiento se puede usar pues, por mucho tiempo. Curan las quemaduras en el esófago en un 90% a 100% de los pacientes, o sea, son medicamentos excelentes, pero se ha hablado mucho de los efectos adversos que pueden producir cuando se usan a largo plazo. Estos efectos adversos están condicionados porque al inhibir la producción de ácido en el estómago quitamos los efectos benéficos del ácido. Entonces es importante evaluar pues, al paciente para no someterlo a una terapia indefinida. Otro grupo de pacientes pueden ser candidatos a cirugía antirreflujo. La cirugía antirreflujo es un tratamiento excelente cuando está bien indicado. El éxito podemos verlo hasta en un 90% de los pacientes. Pero hay que evaluar bien al paciente, no todos los pacientes son candidatos a cirugía. Entonces tenemos que tener una valoración por un médico especialista en el área. Porque cuando al paciente lo vamos a someter a una cirugía antirreflujo o pensamos que puede ser candidato, tenemos que hacerle estudios especializados como la manometría. Un paciente que va a cirugía antirreflujo no puede ir sin manometría, porque puede ser que no sea un reflujo o que tenga alguna contraindicación para la realización de la cirugía. Entonces eso sería catastrófico porque vamos a llevar al paciente pues, a un problema mayor. Bueno, en conclusión, la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene una prevalencia alta, sobre todo en el grupo de pacientes con obesidad, personas embarazadas. Es muy importante estudiar adecuadamente al paciente y que lo haga un médico especialista. Y como vimos, pues hay varios tratamientos y es importante seleccionar bien al paciente para que el tratamiento sea el mejor. Bueno, fue un placer haber platicado con ustedes. Espero que la charla haya sido de utilidad y estamos abiertos a cualquier pregunta. Y muchas gracias. Dios los bendiga.